Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias porque tu misericordia son nuevas cada mañana y de veras que si no fuera por eso, no sabemos, Señor, dónde estaríamos. Pero gracias, gracias por tu amor que es eterno, incondicional. Señor, tú sabes cómo esperamos este día para podernos alimentar de todo este conocimiento de discipulado, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das y gracias por los pastores que tenemos acá, el hermano Reinaldo y su esposa. Gracias, Señor, porque ellos han sido de gran bendición a muchos pueblos aquí en el país, en El Salvador, como en donde ellos se encuentran. Yo te alabo y bendigo por eso, Señor. Ahora, Padre, yo te pido que le sigas dando esa sabiduría a mi hermano para enseñarnos este tema que es cómo Jesús hizo discípulos. Prepara nuestros corazones y que caiga en tierra fértil. Si alguno de los que estamos acá tenemos una carga, cual sea, Señor, tómala. Y para que esta palabra caiga en tierra fértil, Señor, y sobre todo ponerla por obra. Gracias, Padre. Todo esto te lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermana Rosadela. Qué bonito, ¿verdad? Estar entregándonos al Señor, entregando la clase antes de iniciar. Entonces, pues bien, vamos a comenzar haciendo un pequeño repaso de la clase anterior. El tema que teníamos era ¿quién era Jesús? Y estuvimos viendo diferentes textos que nos permitían entender quién era Jesús. Y pudimos ver que algunas cosas, pues ya a lo mejor ya las sabíamos, pero otras cosas, otros pasajes nos permitieron ver y saber quién era Jesús desde una perspectiva más profunda todavía. Y no es fácil a veces entender en toda su dimensión la persona de nuestro Señor Jesucristo y mucho menos la Trinidad misma. Pero bien, quisiera pedirles de favor a algunos de ustedes que abran sus micrófonos para que compartan que se acuerdan de quién era Jesús de la clase pasada. ¿Quién era Jesús? Es la pregunta, y había muchos pasajes que nos contestaban. Es más, nuestro hermano Ariosto nos dijo también que habían otros pasajes que también describían a Jesús, porque la palabra de Dios habla de Jesús en el Antiguo Testamento todo, no hay un libro que no se refiera a Jesús. Así que si quieren compartir, entonces me dicen qué fue lo que se le quedó en su mente de quién era. Amén, hermano. Sí, dime, Roberto. Bueno, se habló de que era el pan de vida, de que era la luz del mundo también ¿Sí? De que era la puerta para las ovejas, Ajá. de que era el buen pastor, de que era la resurrección y la vida también, el camino, la verdad y la vida, y la vida verdadera, y también que Jesús es Jehová del Antiguo Testamento. Así es, así es. Excelente, excelente. Bien, alguien. Nuestro Salvador también. Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Quién era Jesús? ¿Alguien más que se... Se han dado 4 definiciones de acuerdo a cada evangelio. Entonces, para Mateo, en el evangelio de Mateo, Jesús era el rey. Para San Marcos, Jesús era el siervo. Para el evangelio de San Lucas, Jesús se presenta como el Hijo del Hombre. Y para el evangelio de Juan, se nos presenta como Dios. Perfecto, mi hermano, así es. Esa es la perspectiva de cada evangelio. Y qué hermoso es como Dios nos ha dejado,
porque alguien podría decir, no, pues con un evangelio era suficiente, pero cada uno tenía un propósito específico. Excelente, hermano, gracias. ¿Alguien más que quiera compartir? Damos tiempecito para que nos compartan quién era Jesús. También habíamos dicho, hermano, que era el heredero de todo, que era el criador, Ajá. que era el resplandor de gloria Ajá. y la imagen misma de la sustancia de Dios. De su sustancia. Excelente, excelente. Sí, También el pan de vida. el pan de vida, exacto. Ajá, él es el pan de vida. No como el maná que se echaba a perder, pero él no, el que comía del maná, para el día siguiente tenía hambre, pero el que come de Jesús, cree en Cristo, ese no tendrá hambre. Amén, mi hermano, amén. ¿Sí? ¿Quién más? ¿Alguien más que nos diga quién era Jesús? El primogénito de los muertos también, a ver, me acuerdo. El primogénito de los muertos. Excelente. Pues bien, entonces, ahí hemos hecho un pequeñito repaso de quién era Jesús y con la información que nos daban los evangelios, con la información que nos dio Apocalipsis, el que era, el que es y el que ha de venir, el alfa y la omega, la información que nos daba el libro de Hebreos también, que es el que ha dado a conocer, revela a Dios. Y con los evangelios y estos 4 pasajes de Juan, incluyendo a Juan capítulo 1, cómo nos describe a Dios, que es el verbo, el mismo verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Excelente, muy bien. Entonces, vamos a iniciar con nuestro tema del día de hoy. ¿Alguien me quiere decir cómo se llama el tema de hoy? El inicio de su ministerio. El inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Exacto. El inicio del ministerio. Muy bien. Con toda la información que tenemos, ahí vamos a compartir pantalla. Con toda la información que nos dan los evangelios, vamos a encontrar en los mismos evangelios, vamos a darnos cuenta que tenemos una gran bendición al tener tanta información de parte de los evangelios. Y tenemos entonces la oportunidad, no sé si, ok, está ahí. Tenemos la oportunidad de saber qué decía Mateo, qué decía Marcos, qué decía Lucas, qué dice Juan acerca de nuestro Señor Jesucristo. Ya les dije yo la vez pasada que los primeros 3 evangelios se les llama evangelios sinópticos porque tienen mucha similitud. Y Juan es un evangelio que tiene una connotación o otra estructura diferente, que más habla de temas que de eventos, aunque hay eventos también. Pero con la información de los 4 evangelios podemos nosotros iniciar a definir cómo fue que nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio. Y es bien importante este tema porque al desarrollarlo se van a dar cuenta ustedes que para iniciar un ministerio, obviamente, quien lo inicia es Dios mismo. Y vamos a ver las credenciales del Señor Jesucristo, vamos a ver también qué actividades hizo para poder arrancar y conocer su ministerio. Primero vamos a hablar acerca de el tiempo de Dios para iniciar el ministerio. Quizás aquí la pregunta podría ser, ¿por qué no lo comenzó Jesús cuando tenía 18 años? ¿Por qué no comenzó Jesús cuando tenía 25 años? Si no, como dice la escritura, vamos a ir viendo en la misma presentación, que el Señor Jesucristo inicia su ministerio cuando él tenía 30 años.
Dice allí en Lucas 3:23, Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. No nos dice tenía 30 años y 2 meses y 5 días, no, él tenía como 30 años. Ahí nos está dando el dato, 30 años. Y eso es importantísimo. ¿Por qué 30 años? 30 años era, mejor dicho, o fue el tiempo que el padre le había dicho al hijo que comenzara su ministerio. Y las cosas se fueron dando. El Señor Jesucristo comenzó en el tiempo correcto. Hay una evaluación muy interesante de cuando Jesús arranca su ministerio. Allí tenía que ver mucho, por ejemplo, el hecho de haber un idioma que prácticamente lo conocían todos. Cuando el Señor Jesucristo inicia su ministerio, él comienza a comunicarse con todas las zonas, que es la zona de Galilea, la zona de Samaria y la zona de Judea. Comienza a relacionarse con todos ellos en el mismo idioma del arameo. Sin embargo, para comunicar el evangelio al resto de la gente, se usa el idioma griego. Y había un griego que era importante en toda la zona, digamos, del Imperio Romano, que era el griego común, era un griego que se conocía. Quiere decir que si había un idioma apropiado para poder llegar, ahí estaba ya la base del idioma para comunicar el mensaje. Ese es un tema interesante. También los filósofos de la época, como Platón, como Aristóteles y otros, habían desarrollado ideas que de una u otra forma encajaban con el mismo evangelio. Y asimismo, el tiempo político también se prestaba para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. En fin, cuando es el tiempo de Dios, todas las cosas favorecen, todas las cosas se prestan. Entonces, otra cosa importante de notar en esto es que el Señor Jesucristo no se apresuró a comenzar su ministerio años antes, porque recordemos el caso de Moisés. Moisés, cuando arranca su ministerio, supuestamente no era el tiempo de Dios, era el tiempo que él pensaba que iba a iniciar su ministerio, pero comenzó haciendo malas cosas, no, definitivamente que no le salieron bien, terminó huyendo y se fue al desierto, porque no era su tiempo. Y es interesante cómo Jesús, aún siendo Dios, él no dijo, nada, pues ya con mi juventud, a los 18 años yo ya puedo, yo salgo adelante. No es que no se trata de que él puede, sino de esperar el tiempo de Dios para hacer su voluntad. Dios conoce los tiempos, Dios sabe cuándo es que hay que iniciar. Entonces, aún cuando, podríamos decir que aún cuando era Dios, él no dijo, no, pues yo a los 15 años voy a hacer esto rápido. Soy un superdotado, soy un Dios y en 15 años yo voy a sorprender a la humanidad y voy a comenzar el ministerio. No, a los 30 comenzó. Es bonito, interesante esto, porque Dios sabe el tiempo correcto, el tiempo adecuado en que deben hacerse las cosas para sacar su máximo provecho, el máximo beneficio, para alcanzar completamente en toda su dimensión el propósito que Dios quiere alcanzar. Entonces, esto nos deja una enseñanza a cada uno de nosotros, y es que nosotros no debemos de apresurarnos, debemos de esperar el tiempo de Dios. Aprendemos que Jesucristo nunca, si ustedes pueden ver todos los evangelios,
donde Jesús se describe a Jesús en muchas actividades y de diferentes puntos de vista, se van a dar cuenta que el Señor Jesucristo nunca tuvo prisa para hacer algo. Él esperó su tiempo para iniciar el ministerio, pero cuando estaba iniciando el ministerio, él no corría. No hay un pasaje que diga, y Jesús se apresuró para llegar a tiempo. No, él siempre llegaba en el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque él era Dios. Entonces Jesús no se apresuraba. Cuando le dieron la noticia de Lázaro, que estaba enfermo. Está bien, dice, o sea, como que dice, todavía no se ha muerto, yo tengo que llegar allá cuando esté muerto. Y no se apresuró, voy corriendo antes de que se muera. No, pues para Jesús no habían asuntos de vida o muerte, porque él, si era un problema, él lo resucitaba. Entonces Jesús no corría. Cuando le dijeron que fuera a curar a la hija de Jairo, vamos, dijo él, y iban por camino para allá, pero se detuvo porque una mujer dice que lo tocó. Alguien me ha tocado. Y se supone que iban apresurados para poder llegar antes de que se muriera la chica, que estaba muy, muy grave. Y luego le dijeron, ya no molestes al maestro porque pues tu hija ya se murió. Ese era el tiempo del Señor, cuando estuviera muerta. Y ya cuando llegó también allá donde Lázaro, ese era el tiempo del Señor, pero Marta no lo consideraba así. Marta le dijo, si hubieras venido antes, las cosas hubieran sido diferentes, pero si hubieras venido, o sea, ella no entendía lo que era capaz de hacer nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús no llegó tarde a ningún evento. Jesús no corría para llegar a tiempo, porque Él es el Dios del tiempo, Él es perfecto. De tal manera que nosotros debemos de aprender a Jesús a no correrle, a estar tranquilo y buscar el tiempo del Señor. En cuanto al tema tiempo, vamos a aprender algo adicional en la siguiente imagen. Vamos a ver qué dice la Biblia. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Vean, he puesto la frase, el tiempo se ha cumplido, allí en un color diferente, para hacer énfasis que el Señor Jesús no dijo, voy a comenzar ahora. No, el tiempo se ha cumplido. Este es el momento en que yo tengo que salir. Pudo haber dicho, el tiempo ya se cumplió, sí, pero todavía no quiero comenzar. No, tiene que ser en el tiempo de Dios para que las cosas salgan perfectas. Y entonces dice la palabra, el tiempo se ha cumplido. Es bonito saberlo. ¿Cómo lo sabía el Señor Jesucristo? Por la misma palabra. La misma palabra le iba dando los indicios de que el tiempo se había cumplido. Vamos a continuar con la presentación y aquí vamos a ver dos cosas interesantes. En la palabra de Dios se usan dos palabras que significan tiempo. Ambas se traducen del griego al español, se traducen como tiempo. Sin embargo, con sus conceptos varían, no son lo mismo. Por ejemplo, hay pasajes donde se usa la palabra cronos y la palabra cronos denota un lapso de tiempo, o sea, es un número que transcurre en la vida de un ser humano, ya pueda ser muy largo, de años, de miles de años, o puede ser corto, de horas, de minutos, de días, pero estamos hablando de números. Cronos se refiere a números, a una cantidad de tiempo que normalmente es el tiempo que nosotros usamos. 5 horas, 10 horas, 1 año, 2 años, meses, semanas, etc. A eso se refiere la palabra cronos. Pero cuando encontramos otra palabra que dice, esta palabra es kairos. La palabra
kairos significa literalmente, se puede traducir como el tiempo apropiado. O en la imagen anterior dice que el tiempo se había cumplido, ya era el tiempo. Esa expresión que el tiempo ya se había cumplido, esa palabra que aparece ahí en ese versículo significa kairos. La palabra en griego que aparece en el versículo que acabamos de leer es kairos, no es cronos. Entonces, quiere decir que debemos de hacer una diferencia cuando la Biblia está hablando de tiempo numérico y cuando está hablando de un tiempo de calidad, que es kairos. Kairos es el tiempo de Dios. Por eso debemos de esperar el kairos de Dios en nuestras actividades personales. Debemos de esperar el kairos de Dios cuando estamos orando y cuando le clamamos al Señor por una petición específica, ya sea de provisión, de sanidad, ya sea del tema que sea para desarrollar el ministerio o alcanzar una meta personal, lo que sea, es mejor esperar el tiempo del Señor. Puede ser que estés orando por una novia y hay que esperar el kairos de Dios. No le corras con el cronos, sino espera el kairos. Porque con el cronos tú dices, no, ya tengo tanto tiempo y ya le voy a entrar, porque si no me deja el tren. No, espera el momento, pero propicio de Dios. Dios tiene el tiempo cuando aquello va a funcionar muy bien. Hay personas que dicen, yo ya le dije al Señor que le quiero servir en el ministerio, entonces yo ya voy a entrar. Espérate. Dios sabe cuándo van a coincidir ciertas cosas, así como nuestro Señor Jesucristo. Cuando coincida tu capacidad, cuando coincida tu conocimiento, cuando coincida tu experiencia y cuando coincida el momento de Dios, entonces es que vas a salir al ministerio. No antes. Yo le dije al Señor que quería servirle y yo pensé, una vez que le diga al Señor que sí estoy dispuesto, yo creo que en unos meses ya me va a mandar de misionero o algo por el estilo. Pero no fue así. Y tuve que esperar 15 largos años para que el Señor me dijera, ahora es el tiempo, es el cumplimiento del tiempo, ahora es el kairos para que tú entres al ministerio misionero. Tenían que capacitarse, tenía que aprender varias cosas. El kairos de Dios. Cuando José no sale de José, el soñador, como se le conoce, José no sale directamente a ser el segundo en el reino de Egipto, sino que tuvo que pasar por un proceso desde su juventud, desarrollándolo, preparándolo para que un día en el kairos de Dios llegara a ser el segundo en Egipto. Dios tiene sus propósitos, pero también tiene sus kairos, sus tiempos para hacer las cosas. Recuerden ustedes cuando los discípulos el Señor Jesucristo les dijo, entren a esa barca, después de haber alimentado a los 5,000, y entraron en la barca. Y les dijo, remen hacia Betsaida. Y comenzaron los discípulos a remar, obedeciendo a Dios, porque Dios les dijo, remen hacia allá. Pero en el medio del lago comenzaron unos vientos que les eran contrarios y ya ellos ya no avanzaban. Aunque seguían remando, ya no avanzaban. Y la situación se puso difícil. Ellos salieron ahí como por las 6 de la tarde, que dice que ya estaba oscureciendo. Salieron hacia Betsaida, pero se quedaron ahí en la mitad del lago. ¿Y qué fue lo que sucedió? Y es que ellos se desesperaban. Ellos ya estaban angustiados, sin embargo, seguían remando. Y aunque pareciera que el Señor se estaba tardando, todavía no era el tiempo de Dios. Dice que hasta que llegó la 4ª vigilia de la noche, hasta esa hora apareció el Señor caminando sobre el agua, yendo hacia sus discípulos, que ellos estaban tan asustados que pensaban que era un fantasma.
Cuando le reconocieron, Pedro se lanzó al agua y dice, permite que yo pueda caminar también. Ya ustedes conocen la historia, pero lo interesante es el tiempo. Se manifestó a ellos a la cuarta vigilia de la noche. Pero cuando estamos en angustia, nosotros quisiéramos que él llegara a la primera vigilia, o que llegara, bueno, de tarde a la segunda vigilia, y que ya, Señor, contéstame, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Decía David también. ¿Hasta cuándo no me vas a dar una respuesta? Entonces, no es en la primera vigilia, ni en la segunda, ni en la tercera. El kairos de Dios en aquella circunstancia era la cuarta vigilia de la noche. Pero qué difícil es esperar esa cuarta vigilia, ese kairos de Dios. Hermanos, sigue orando. Si Dios todavía no te ha dado la respuesta, es porque todavía no es el kairos de Dios. Sí es la voluntad de Dios que pidas eso, pero espera el kairos de Dios. No te desesperes, porque si nosotros seguimos haciendo el bien, a su tiempo cegaremos, si no desmayamos. Hay que permanecer fieles. Hermano, sigue orando, no te debilites, sigue orando, sigue luchando, sigue remando hasta que llegue la cuarta vigilia de la noche. Entonces, es interesante cómo Dios nos habla y que Jesús esperó el kairos de Dios, el cumplimiento, el momento preciso en el que debió haber iniciado su ministerio fue cuando él lo comenzó, no antes, no después, sino en ese preciso momento. Muy bien, vamos hacia adelante. Ahí tenemos una gran enseñanza para nuestra vida y veamos ahora un tema interesante en el inicio de su ministerio. Hemos visto el tiempo en el que él comenzó. Muy bien, ahora veamos las credenciales. Cuando un embajador llega a un país, él tiene que llegar a las autoridades de ese país y entregar las credenciales del país al que él está representando. Y dice, estas son mis credenciales, estas son mis cartas oficiales. Y una vez presenta sus credenciales, ya el país donde va a estar lo acreditan, lo reciben, lo oficializan como tal y le dice, ok, ahora tú puedes ejercer ya como el embajador de X país en el nuestro. ¿Por qué? Porque le recibieron sus credenciales, aceptaron sus credenciales. Es como quien dice, mire, yo soy la persona que han asignado de allá para que yo venga acá y desarrolle los asuntos de negocios o lo que sea, cualquier representación que requiera mi país, yo soy el representante. Y entonces se le acepta como tal y se le da la investidura legal para poder representar al país. Bien, entonces, ¿cuáles eran las credenciales de nuestro Señor Jesucristo? La primera credencial es el respaldo de Dios el Padre. Ahí vamos, el respaldo de Dios el Padre. Vamos a ver, estamos hablando de la actividad del bautismo. Es importante, el Señor Jesucristo, antes de iniciar su ministerio, se bautizó, lo bautizó Juan allí en el Jordán. Pero, ¿por qué hablamos del respaldo de Dios el Padre? Vamos a leer el pasaje en Marcos 1:9 y dice así: aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret a Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Vean qué interesante. Allí Dios está dando testimonio, son sus credenciales del Padre. Este es mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Es decir, tú llenas todas mis demandas. Es decir, oficialmente tú eres a quien yo he enviado. Es decir, en ti tengo complacencia. Todas las demandas de Dios para poder eliminar el pecado de la vida de la humanidad
la llenaba Jesucristo, porque Jesús tenía todas las características apropiadas para salvar a la humanidad por medio de entregar su vida. Cualquier otra persona hubiera dicho, Cristo no lo va a hacer, yo lo voy a hacer. Pedro hubiera dicho, mire, sacrifíquenme a mí. El Señor hubiera dicho, tú eres Pedro, sí, en ti no tengo complacencia. No, pues pongamos a Juan. Tú eres Juan, sí, en ti no tengo complacencia. ¿Por qué? Porque no son las personas idóneas para desarrollar la obra y las demandas de Dios para el perdón de pecados. Solamente una sola persona. Aún hubieran dicho, bueno, pues los 12 discípulos vamos a morir en la cruz. No, no me complace eso. La única opción que existe para que el ser humano sea salvo es que mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, el único que yo voy a aceptar el perdón de pecados es de nuestro Señor Jesucristo. Y ya vamos a ver un poco más adelante por qué. Pero aquí el Señor está diciendo, este es Jesús, este es mi Hijo amado. Él es el que a mí me complace, es el que está representando el cielo en la tierra, es el que va en nombre mío para poder darle la salvación y la vida eterna a todos aquellos que en él crean. Interesantísimo, vean que cómo tiene este respaldo del Padre. Y esto es una forma de decir, ok, ya tengo yo la autoridad y ya tengo en este caso la credencial de el Padre. Vamos a ver una segunda credencial. La segunda credencial, primera credencial es Dios, el respaldo de Dios el Padre por medio del bautismo. En segundo lugar, el respaldo de su naturaleza humana santa. Y esto se ve en la tentación. Recuerden que Jesús no había iniciado su ministerio, sino hasta después de la tentación. El Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado por Satanás mismo. Y dice la Biblia, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Eso lo dice Mateo 4:3, pero hay otro pasaje en Mateo también, 4:6, que dice que es la misma historia en la siguiente tentación. Y dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Aquí he resaltado una frase que es, si eres hijo de Dios, en los dos textos. ¿Cuál es el propósito de resaltar esta frase? Es la siguiente, que Satanás quiso tentar a Jesús, no como Jesús, sino como Jesucristo. No como Jesús, sino como el Mesías. No como el Hijo del Hombre, así nada más, como 100% hombre, sino que lo quiso tentar como Dios mismo. Satanás sabía que Jesús era Dios y por eso le decía, si eres hijo de Dios, en otras palabras está diciendo, si eres Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Si eres Dios, lánzate. Si eres Dios, etcétera. Entonces, las tentaciones estaban dirigidas no a la humanidad de Cristo, sino a la deidad de Jesucristo. ¿Y qué es lo que pretendía Satanás? Que Jesús hiciera esos milagros y que le demostrara a Satanás que era capaz de hacer lo que él estaba pidiendo. Y Dios es capaz de hacerlo y lo hubiera hecho. Definitivamente lo hubiera hecho. Sin embargo, Jesús hubiera demostrado ser Dios, pero hubiera fracasado en ser nuestro Salvador si hubiera cedido a las tentaciones. Jesús no le respondió a Satanás siendo Dios, sino que lo venció siendo hombre, porque nos dejó un camino para poder vencer a Satanás con una herramienta que es la palabra de Dios y la fe. Porque si creemos en la palabra y la usamos y la
mostramos a Satanás, la usamos en la tentación, Dios nos va a dar la bendición, Dios nos va a dar la victoria. Todo aquel que cree en la palabra y la usa contra la tentación va a tener victoria, como Jesucristo tuvo victoria con Satanás. Y dice que Satanás se fue de él, porque cada vez que lo quería tentar, y Jesús usaba un pasaje bíblico. ¿Y qué lección más grande la que nos dio el Señor? Demostrando ser un humano más, demostrando ser que él era 100% hombre y que a Satanás se le puede vencer por medio de la palabra de Dios y nuestra fe en ella misma. Entonces, aquí tenemos otra credencial. Jesucristo vence a Satanás. ¿Por qué? Porque él es la persona limpia de pecado. Jesús nunca pecó, nunca se dio a la tentación. Jesús dice en la palabra que él fue tentado en todo, pero sin pecado. Jamás se dio a la tentación. De esa manera está diciendo, yo soy la persona correcta, adecuada para morir en la cruz y darles a ustedes la salvación. Yo voy a morir para pagar el pecado de ustedes. Ahí está una credencial más, su naturaleza humana santa, porque era sin pecado. Y lo demostró. Cristo no tuvo pecado. Dice la Biblia que por un hombre entró el pecado, pero por otro hombre sale el pecado. Por un hombre, Adán, y por otro hombre, Jesús, sale el pecado. No dice la Biblia que por un hombre entró el pecado y por Dios salió. No, es otro hombre. Y esa es su credencial. Óigame, yo soy 100% hombre. Y eso, ahí tenemos esa credencial preciosa que dice, Él llena los requisitos para ser nuestro Salvador. Y vamos a ver otra credencial, la número 3. La tercera credencial es el respaldo de las Escrituras. Tenía el respaldo del Padre, el respaldo de su naturaleza humana, santa, y el respaldo de la misma palabra de Dios. Dijo ahí en Lucas 4, versículo 21, dice así, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Algunos conocen el pasaje, es cuando el Señor Jesucristo llega a Nazaret, fue a la sinagoga que estaba ahí en Nazaret, y cuando él llegó, le ofrecieron hacer la lectura ese día. El Señor Jesucristo lee un pasaje en Isaías, cuando habla acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo como el Mesías. Él leyó ese texto y una vez que lo leyó, enrolló el libro, lo puso a un lado y se le quedó viendo a la gente y les dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y entonces todos estaban maravillados, todos estaban sorprendidos, pero luego lo quisieron matar. ¿Por qué? Porque según el pasaje, y al decir él, hoy se ha cumplido, es como él estaba diciendo, yo soy el Mesías. Yo soy Dios, que estoy aquí con ustedes. Y lejos de sentirse felices y contentos, quisieron matar a Jesús. Y él, como dice la Biblia, como no era su tiempo, él se fue entre medio de ellos y no le pudieron hacer nada. Interesante, no era su tiempo. Ahí otra vez volvemos al tiempo correcto, al tiempo adecuado para que Dios haga las cosas. Así que estamos hablando del inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí tenemos las 3 credenciales que él mostró primero para poder comenzar a desarrollar su ministerio. Entonces, repito, primeramente es el respaldo del Padre, el respaldo de su naturaleza humana santa con la tentación y el respaldo de las Escrituras, cuando la misma Biblia habla de él y él dice, hoy se ha cumplido la palabra, la Escritura delante de vosotros.
Eso pues nadie más podía decirlo, solamente Dios mismo podía decir eso. Y él tuvo la osadía, el valor de decirlo porque era cierto, eso era así. Así que tenemos el siguiente tema, que es el llamamiento de sus discípulos. Ok, primero vimos el tiempo. Segundo lugar, vemos las credenciales que el Señor Jesucristo presentó. Y en tercer lugar, vamos a ver su equipo, que va a preparar su equipo para poder decir, ok, con ellos vamos a desarrollar el ministerio. Y el Señor Jesucristo, aún siendo Dios, Él no dijo, no, yo solito voy a hacer las cosas porque yo soy Dios y yo soy capaz y yo puedo hacer las cosas sin necesidad de estar peleando con hombres o animándolos porque el hombre no funciona, no. El plan de Dios, Dios siempre ha creído en el hombre, que él es capaz de hacer las cosas. Y siempre les da una oportunidad y otra, como lo hizo con Pedro y como lo hace con nosotros también. Así que tenemos en este caso que el Señor Jesucristo, ahí en Marcos 3, del 13 al 18, quiero pedirle de favor a alguno de ustedes si puede leernos ese pasaje, por favor, del 13 al 18. Marcos 3, del 13 al 18, y el Señor allí hace el llamamiento para sus discípulos. Vamos a esperar que alguien nos ayude a leerlo. ¿Alguien que lo puede leer, si es tan amable? Amén. Sí, adelante, hermanita. Es del 13 al 18, ¿verdad? Sí, sí, por favor. Ok. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista. Ok, muchas gracias, mi hermanita, muchas gracias. En este texto que acabamos de escuchar, ahí hay varias información que yo quisiera ir mostrándoles con cuidado. Primero dice que él llamó a los que él quiso. Eso da a entender que fueron seleccionados. No eran los únicos que lo seguían, había más gente que lo seguía. Pero él dice a los que él quiso, dice ahí en el versículo 13. Entonces, es muy importante entender esto, que el Señor sabe cuáles son las demandas ministeriales. El Señor conoce cuáles iban a ser las demandas de los discípulos. El Señor sabía de antemano quiénes iban a funcionar y quién no. Por eso, entre estos mismos que él seleccionó, que son a los 12, él seleccionó a Judas mismo. O sea, él no es que no lo supiera, sino el Señor Jesucristo escogió a los que él quiso. Y siempre esto lo podemos ver, él decide a quién llamar al ministerio. Él decide cuándo llamar a una persona. Y es posible que entre los demás que le seguían, a lo mejor había gente más capaz. Quizás si nosotros hubiéramos hecho la elección, hubiéramos escogido a otras personas y no a los 12 que él escogió, porque él no estaba viendo lo que eran capaces de hacer ellos, las capacidades que tenían, etcétera, sino los escogió por lo que ellos podían llegar a ser con Cristo. Ahí está la clave. No es quien tiene capacidad, sino lo que Dios puede hacer con estas personas en un futuro. Eso es lo más importante. Y quizás lo que nosotros vemos en alguien es
su conocimiento, su empuje, la fuerza que tiene, y vemos allí las capacidades de expresión que tiene y todo. El Señor no ve eso, sino que ve qué tan humilde es una persona, qué tan sumiso es, qué tan manso es una persona. ¿Por qué? Porque entre más haya de estas cosas que hemos hablado, de su humildad, de su mansedumbre, de ser sumiso, entre más haya de eso, más poderoso será, mejor va a desarrollar Dios su ministerio a través de esta persona. Porque puede ser una persona muy fuerte de carácter y todo, pero a la vez ser una persona muy humilde, como Pablo, digamos. Pablo era una persona muy, muy fuerte de carácter y todo, pero era sumiso. Pedro también era una persona muy fuerte, impulsivo, etcétera, pero dice la Biblia, aprendió la humildad. En el libro de Primera y Segunda de Pedro, aprendemos, allí nos habla de la humildad. Dice, bueno, que los jóvenes sean doblemente humildes, dice, porque imagínense, allí cuando él dice, yo juntamente con ellos soy un siervo de Dios. Pedro alcanzó la humildad y Dios hizo grandes cosas a través de él. Entonces, no es que tan poderosos somos, que tan humildes somos nosotros para poder hacer la voluntad de Dios. Y es allí donde Dios quiere que nosotros entendamos la importancia de ser mansos. Y como dijo Jesús, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Las personas así son las que Dios escoge como Él quiso, porque Dios no ve lo que ve el hombre. ¿Se acuerdan lo que tuvo que aprender Samuel? Cuando le dijo, no veas a su porte, no veas sus características, no. Debemos de ver otras cosas, otras cualidades, y que Dios resalta y Dios muestra. Y es que Dios le va a indicar quién es la persona adecuada. Entonces, como Él quiso, así los escogió. Como, por ejemplo, Judas. Este es el que me va a servir a mí porque tiene una maldad en su corazón. Ahí que aún cuando viendo milagros y viendo todo, traicionó a nuestro Señor Jesucristo. Pero ese era el propósito de Judas y él lo cumplió perfectamente. Podemos ver también a Jonás. Jonás era un profeta de Dios que no quiso hacer la voluntad de Dios. Pero la labor que Dios quería hacer solo se podía hacer a través de alguien rebelde, alguien difícil. Y ahí estaba Jonás, y Dios lo escogió a Jonás precisamente ¿para qué? Para que hiciera una obra especial. Y es que tenía que ir a predicar a Nínive. Pero el único que podía sacar del vientre de un pez era Jonás, por necio. Y dijo, este es el siervo ideal. Así que no es el mejor el que el Señor escoge, porque pueden haber pastores en las iglesias que hay gente que les pueda decir, oye hermano, pero ¿usted qué hace aquí cuando dentro de la congregación hay gente más capacitada que usted? Ahí hay gente que conoce más de la Biblia. Aquí en la congregación hay gente que maneja con habilidad los dones de enseñanza, etcétera, etcétera. Bueno, el asunto no es que si hay más gente capacitada dentro de la iglesia, sino a quien Dios ha llamado. Y eso tenemos que reconocerlo. Él llama a quien Él quiere, no al más capacitado, al que tiene más títulos, al que habla inglés y al que habla otros idiomas. No. El Señor llama a los que Él quiere y punto, nada más. Por eso lo hizo. Y nosotros que hemos sido llamados, debemos de respetar eso y creerle al Señor que no estamos acá por alguna cualidad personal. No estamos acá porque no había otro, como dijo aquel hermano, cuando le pregunté, ¿y usted, hermano, por qué está de líder? Y me dijo, ¿por qué no había otro? Me dijo, por eso me pusieron.
No, no es porque no había otro, sino Dios lo escogió a usted, le dije, porque Él quería escogerlo a usted. Usted es la persona ideal para desarrollar la obra que Él quiere. Entonces, Dios no se equivoca. Dios no llama a personas equivocadas y luego dice, no, pues no era este, voy a llamar a otro. No, Dios llama a los que Él quiere y también a los 12. A lo mejor quizás alguien hubiera dicho, mire, mejor que eso sobre y no que fa falte. 12, ¿por qué no ponemos 24 mejor? Alguien le hubiera sugerido, llamemos a 24. Y de los 24 ahí que se nos vayan quedando y al final nos quedamos con 12. Pero entrémosle a 24, capacitemos a 24. No, el Señor dijo 12 y 12, nada más. Él sabe el número correcto. Ahora, la labor que había que hacer era tan grande que asignarle toda esa responsabilidad bajo los hombros de 12, no es, bueno, de 11, no era tan fácil. Sin embargo, el Señor confiaba en lo que había hecho. Y aun cuando muchos quizás hubieran dicho, Señor, como que te equivocaste porque ya te vas y todavía están dudando los discípulos. Y el Señor sabía lo que había hecho. Sabía muy bien. Así que el Señor se fue en paz y tranquilo. ¿Por qué? Porque a los 12 que había preparado eran suficientes para que el Evangelio nos llegara a cada uno de nosotros. Y debemos de estar muy agradecidos por aquellos 12 hombres, aquellos 11 hombres que se decidieron entregar toda su vida a Jesús y dijeron, vamos a hacer tu voluntad, vamos a hacerla. Queremos dejar a un lado nuestras expectativas personales, nuestros anhelos. Yo quiero esto, yo quiero lo, ya no es de que lo que tú quieras, sino lo que Dios quiere hacer contigo. 12 hombres nada más. Y veamos lo que era el propósito para cada uno de ellos. Dice la palabra de Dios que el propósito, en el mismo pasaje que leyó nuestra hermanita, dice que era que los llamó para que tuvieran comunión con él, ahí en Marcos 3:14. Jesús llamó a sus discípulos no solamente para que conocieran de su doctrina, sino los llamó para que tuvieran comunión con él. Él quería que le conocieran, él quería que vieran cómo él hacía el ministerio, él quería que conocieran cómo él contestaba, él quería que vieran cómo era la actitud de él cuando lo atacaban, que se dieran cuenta que el Señor Jesús no se enojaba, no gritaba, no se sobreexaltaba, sino el Señor Jesús tenía una conducta perfecta. Y yo quiero, dice el Señor, que ustedes me conozcan a mí, porque yo he alcanzado todo esto como hombre. Yo puedo hacer esto como hombre, no como Dios, sino como hombre. Y yo quiero dejarles a ustedes un camino para que continúen siguiendo mis pisadas, para que puedan seguirme. Y él decía a mí, todos los que quieran venir a mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Seguir a Jesús es una cosa fantástica. Y por eso él decía, síganme, conózcanme, estén conmigo. Y por eso estaban con él, comían con él, viajaban con él, dormían ahí en comunión con los hermanos y muchas experiencias las pasaron juntos. ¿Por qué? Porque era la comunión. Recordemos que para ser discípulos se requiere, número 1, que se enseñe palabra de Dios. Número 2, para ser buenos discípulos necesitamos ser amigos con ellos. Y número 3, debo de transferir mi vida a los discípulos. No se trata de transferir conocimiento, porque el conocimiento lo que forma son teólogos, pero no forman discípulos. Entonces Jesús les dijo, yo quiero que ustedes vengan para que me conozcan, para que tengan comunión conmigo. Eso no es para que se aprendan de memoria todas las cosas que yo voy a decir,
sino para que vean mi carácter como soy yo. Entonces, eso es importante. Pero también dice el pasaje en el versículo 14, para enviarlos a predicar. Ok, allí hay otro propósito interesante. El Señor los llamó primeramente para que tengan comunión con Él, pero también les dijo, ok, yo quiero que ustedes vayan a predicar bajo mi autoridad. Vayan y prediquen el evangelio. También dice la palabra que los envió para que ellos tuvieran autoridad para sanar enfermedades. Es decir, si nosotros vemos ahora, cuando tú evangelizas, cuando tú hablas de Cristo, cuando tú estás ministrando a otros, ¿cuál es la sanidad que llega a tus discípulos, a la gente que tú estás ministrando? Ellos cambian, sus vidas cambian. Cuando eran enojados, ya no son enojados. Cuando decían malas palabras, ya no dicen malas palabras. Y comienza el Señor a dar una sanidad del alma a las personas que tienen a Cristo en su corazón. Por eso dijo él que él había venido a sanar a los enfermos, pero eran enfermos por causa del pecado. Y cuando el pecado sale, viene sanidad a sus vidas. Por eso a sanar enfermedades. Y también dice que tuvieran enfermedad para echar fuera, digo, que para que tuvieran autoridad, ahí dice enfermedad, que tuvieran autoridad para echar fuera demonios. Y eso también lo podemos hacer nosotros ahora. Vean que todas estas cosas, propósitos que el Señor les dio a sus discípulos, esas las podemos hacer ahora nosotros. Teniendo comunión con Él, que prediquemos la palabra, que tengamos autoridad para sanar esas enfermedades y para que del alma, y para que nosotros pudiéramos también tener autoridad sobre el mundo espiritual demoníaco, para que nosotros podamos desarrollar nuestro ministerio con esa autoridad que nos ha dado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Con esto, hermanos, nadie nos puede detener. Una vez ya el Señor establece su tiempo, sale en su tiempo, muestra sus credenciales, llama a sus discípulos, entonces ahora el Señor está listo para desarrollar su ministerio. Ahora sí, ya tenemos el equipo, ya tenemos los respaldos adecuados y es el tiempo correcto para comenzar nuestro ministerio. Y vean qué interesante, así el Señor Jesucristo comienza su ministerio. De esta forma dice, ahora voy a comenzar. Y nos da una gran lección el Señor en todas estas cosas. Él no dice, ay, en el camino vamos viendo cómo se hace. No. El Señor todo lo tiene preparado y dice, antes de esto vamos a hacer esto y esto y esto. Y entonces vamos a hacer las cosas. Así que, mis hermanos, este es el tema que nos correspondía para el día de hoy, el inicio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a dejar un tiempo de preguntas y respuestas o participar. Si tú quieres compartir también algo que el Señor ponga en tu corazón con respecto a la clase, pues hazlo con toda libertad. Activa tu micrófono y entonces compártenos lo que tienes ahí en tu corazón, ¿verdad? Con respecto a la clase. Abrimos el tiempo, hermanos, para preguntas y respuestas. Participación está ahí lista. Abre tu micrófono o levanta la manita y entonces se te va a dar la oportunidad para que tú también puedas compartir. Adelante, hermanos. Amén, hermano. Sí. Gracias, hermano. Bueno, para aprender más, ¿verdad? Porque a veces uno hace preguntas que tal vez no tienen nada que ver, pero sí es bonito pues salir de las dudas, ¿verdad? Y si no preguntamos, pues nunca llegamos, ¿verdad? Al caso. Era sobre lo que estemos hablando sobre Lucas 3:23, de que Jesús comenzó su ministerio de 30 años. Sí. Bueno, yo me puse ahí a leer un poco y encontré algunas hipótesis para que usted más o menos me diga. Tal vez como unos minuticos voy a orar. Si gusta, se las leo, las que encontré y usted pues ahí me va corrigiendo, ¿verdad? Bueno, ok. Dentro de eso, bueno, encontré una que decía que según las costumbres judías, ¿verdad?
según la ley de Moisés, los sacerdotes no podían comenzar su ministerio hasta los 30 años. Eso según Números 4:1-3, ¿verdad? Habla de las tareas de los levitas. El 3 dice, de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Ahí está hablando de las tareas que... bueno, vamos a ver que en Hebreos 4:14 dice que Jesús es el sumo sacerdote, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí es una hipótesis, ¿verdad? Que podemos ver Haznos el favor de darnos el pasaje para que los hermanos también lo anoten. Ok, Números, capítulo 4, del versículo 1 al versículo 3. Es donde habla... Números 4, del 1 al 3. 3 Allí, sí. como un requisito para los sacerdotes, la edad de 30 años. Exactamente. Mínimo. Perfecto, exactamente, sí. Y eso, bueno, sabemos que Jesús es el sumo sacerdote según Hebreos 4:14, para que lo apunten ahí. Esa es la primera hipótesis, ¿va? La segunda, bueno, en el primer siglo, el periodo de madurez judía comenzaba a los 30 años, según lo que esa era la madurez, consideraban la madurez judía. Bueno, aquí, digamos, en Costa Rica a los 18 años ya tiene cédula, antes eran a los 21 años, bueno, pero eso estamos hablando de madurez judía, más que todo, me imagino, espiritual. Esa es la número 2. La número 3, parece que ningún judío también podía leer el Cantar de los Cantares hasta que tenían los 30 años. Esa era otra también por ahí. Una cuarta hipótesis dice la tradición judía, además dice, el padre podía declarar públicamente que su hijo era heredero de todo lo que tenía, eso sí, cuando el hijo cumplía los 30 años, ¿verdad? Esa es otra hipótesis también, que una tradición judía, ellos tenían que hacer, cuando tenían los 30 años, ya podía declarar eso. Y como una quinta hipótesis, ¿verdad? Que ya la última, para que no se me cansen y no se me duerman, dice que cuando el hijo judío tenía 30 años, qué curioso, el padre llevaba a su hijo a una plaza de la ciudad y lo presentaba como un hombre capaz de administrar sus negocios. Entonces el padre proclamaba a toda la ciudad, ahí en la principal plaza, este es mi hijo amado, en quien me complazco plenamente. O sea, entonces él le daba todo al hijo, ¿verdad? O sea, similar a lo que pasó con Jesús, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Cuando Jesús fue presentado públicamente, o sea, eso fue cuando fue bautizado a los 30 años, cuando y se el Padre bautiza. Celestial, sí, y el Padre Celestial dijo en Mateo 3:17, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Eso era, hermano, lo que quería aportar. No, pues ahora, la pregunta que hago yo ahora, hermano, me parece muy interesante la información, pero la pregunta es que esos costumbres vinieron de Jesús o eran antes de Jesús. Antes de Jesús. Antes de Jesús hacían. Ajá. Sí, no, porque... es que, bueno, regáleme un minuto, sí, es que esa es buena pregunta también, porque eso sí no lo leí, no lo estudié bien, eso sí es muy buena pregunta, sí. Si ellos ya sabían que Jesús tenía 30 años, como que pudieron haber tomado eso como norma para poner estas cosas que los judíos hacían. O la otra es, si eso era antes, entonces prácticamente podríamos decir que a los 30 años tenía una aceptación social, ¿verdad? Bueno, sí, pero sí, no, bueno, ahí dice que no podían leer el libro de los Cantares, ya el libro de los Cantares existía. Sí, exacto. Entonces, bueno, ahí suponemos que era antes, entonces. Ajá. ¿Verdad? Pero eso desde que públicamente... Ajá. Sí, que públicamente, digamos, el papá llegaba y presentaba al hijo ya a los 30 años y todo eso sí, no. Está muy interesante, me gustó eso de que él, digamos, el padre le daba su aprobación al hijo, ¿verdad? Para poder ya ser administrador de los negocios. Sí, sería bueno tal vez estudiarlo un poco más, ¿verdad? Sí. Sí. No, pero muy bueno porque son costumbres judías que están allí y que de una u otra forma pues fortalecen este punto, ¿verdad? Así que
Claro, hermano, sí, sabemos que el tiempo es de Dios y no, aquí es Dios el que manda, y el tiempo es de Él y todo lo demás ya son cosas que vienen, sí, pero Dios es el que a los 30 años y eso es el tiempo adecuado que Jesús tiene que presentar su ministerio, eso es lo primero. Pues vienen hipótesis, cosas que, bueno, que puede relacionar uno, pero bueno, lo importante es lo que está escrito, ¿verdad? En la Biblia. Sí, no, agradezco muchísimo, Roberto, por esta información, este aporte, porque, pues, confirma que una vez más el tiempo del Señor. Así como, por ejemplo, hay un libro que se llama Historia Eclesiástica, que describe muy bien todo el contexto histórico en el que Jesús desarrolló su ministerio y dice, ok, todo eso se debió haber dado primero para que Cristo iniciara su ministerio. Pero es una perspectiva del autor de este libro, pero no es la palabra directa de Dios, ¿verdad? Pero es muy acertado, o sea, lo que dice es muy, muy, muy importante, muy, muy directo. Así que son cosas que fortalecen y confirman lo que el Señor hace. Muchas gracias, mi hermano Robert, por compartirnos esto y pues ese pasaje muy interesante, ¿verdad? Que nos compartiste. Excelente, mi hermano, gracias. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Alguien más? Bien, entonces, damos gracias a Dios por la obra que Él hizo en nuestro Señor Jesucristo y la forma en que Él se manifestó, cómo inició su ministerio y pues nosotros sorprendidos de ver todo lo que Él hace para prepararlo, para darnos a nosotros la salvación y la vida eterna y poder entrar en ese plan que el Señor tenía para nosotros de poder predicar el evangelio, ganar a otras personas y así ser un eslabón más de esa cadena de conversiones que van en el evangelio. Muy bien, hermanos, entonces, si no hay preguntas o comentarios, vamos a orar y vamos a pedirle al Señor ahí, hermano Robert, por favor, si nos ayudas orando para finalizar. Amén, hermano. Gracias. Sí, adelante. Gracias. Padre bendito, Dios de la gloria. Una vez más, Señor, te damos gracias, oh Dios Todopoderoso, por todo lo que hemos aprendido, Señor, en esta noche, Señor. Te pedimos, oh Dios Todopoderoso, que le sigas dando sabiduría a mi hermano Nelson, Señor, para que también, Señor, oh Dios, nosotros seamos enriquecidos espiritualmente, Señor. Que este alimento espiritual llegue a nuestras almas, Señor, oh Dios, y que cada día, Señor, oh Dios, aprendamos más de ti, Señor. Que estas palabras, Señor, oh Dios, queden grabadas en las tablas de nuestro corazón. Y no solo eso, Señor, que sino también podamos transmitírselas a aquellas personas que las necesitan. Gracias te damos, oh Dios Todopoderoso, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, hermano Robert. Pues vamos a tomarnos una fotito.